Hola a todos, me llamo Sara Pérez Delgado y a continuación voy a exponer mi trabajo final de máster. Este trabajo tiene como título Programa de aprendizaje de habilidades comunicativas, aplicación del método Teach y sistema PECS. Para comenzar con la introducción es importante destacar que el concepto trastorno del espectro autista o TEA ha sufrido múltiples variaciones a lo largo de los años. Por ello, en primer lugar, vamos a realizar un breve recorrido histórico sobre el término, sus criterios diagnósticos, las herramientas de evaluación más utilizadas y los sistemas de intervención. Posteriormente, vamos a exponer el método seguido para realizar este estudio de caso y por último, vamos a detallar los resultados y conclusiones finales que se han obtenido. A continuación, comenzamos con el recorrido histórico. En su primera acepción, el concepto TEA, desde el punto de vista etimológico, estaba relacionado con los trastornos mentales graves, es decir, con la psicosis o los trastornos psicóticos. Por lo tanto, recibía connotaciones un tanto negativas. Desde un punto de vista más convencional, Leo Kanner, en 1943, publica un artículo en el que recoge la conducta de 11 niños y define el concepto como un trastorno de origen biológico que se caracteriza por falta de contacto ocular, dificultad para interaccionar, deseos de invarianza ambiental y dificultades en el ámbito comunicativo. Unos meses después, Hannah Asperger identifica a 4 chicos con características muy similares y describe que estos presentan falta de contacto ocular, movimientos estereotipados, un lenguaje poco natural y manifiesta que tienen áreas de interés aisladas. Por lo tanto, podemos observar cómo, en dos puntos del mundo totalmente diferentes, es decir, Estados Unidos y Alemania, en periodos muy cercanos de tiempo, los precursores del concepto observaron a dos grupos de personas diferentes con características muy similares entre ellos. Tras las definiciones realizadas por ambos precursores, tuvieron que pasar casi 40 años para que el término fuese reconocido de forma oficial con la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es decir, lo que conocemos como el DSM-3. En este momento, el concepto fue desligado de los trastornos psicóticos y reconocido como autismo infantil. Pero, unos años después fue cuestionado ya que se consideraba inadecuado, puesto que era una alteración que se prolongaba a lo largo de la vida. Por lo tanto, se denominó como trastorno autista, pasando a formar parte de una nueva categoría, los trastornos generalizados del desarrollo, junto con el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Tras varios estudios realizados sobre el DSM-3, se observó que este no estaba exento de problemas, por lo que fue necesario volver a plantear los criterios. 7 años después, se replanteó la definición del concepto, teniendo muy presente el trabajo realizado por Lorna Wing en 1979. Esta abogaba por una concepción dimensional de las alteraciones típicas del autismo, por lo que se reformularon las 3 áreas alteradas, planteándose las que han definido el concepto hasta el DSM-4, es decir, comunicación, interacción social, intereses fijos y comportamientos repetitivos. Con el DSM-4 se produjeron cambios relevantes. Se incluyeron 3 nuevos trastornos generalizados del desarrollo específicos como trastorno desintegrativo de la infancia, síndrome de Rett y síndrome de Asperger. En este manual se definía el concepto como una alteración temprana y severa en las áreas de comunicación social, interacción social recíproca, juego simbólico y conducta de intereses. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, se mantenían las mismas áreas alteradas. Actualmente, la nueva edición del DSM, es decir, el DSM-5, acaba con esta dimensión categorial y propone una nueva basada en el trabajo de Lorna Wing y Judith Gould. En esta dimensión se establece de manera formal el término TEA, fusionándose en una sola categoría el trastorno autista, síndrome de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Al realizar una comparativa de los dos últimos manuales, se observan una serie de cambios, como por ejemplo, desaparece el síndrome de Rett y trastorno desintegrativo de la infancia. Los trastornos comienzan a organizarse teniendo en cuenta el ciclo vital y se establecen 3 niveles de gravedad. Además, los 3 dominios de diagnóstico que se mencionaban anteriormente pasan a ser 2, fusionándose las alteraciones de comunicación e interacción. Por lo tanto, las áreas alteradas son comunicación social e intereses fijos y comportamientos repetitivos. Como conclusión de este breve recorrido histórico,
podemos decir que el concepto TEA refleja una gran variabilidad en cuanto a los síntomas, pero que estos se encuentran organizados dentro de dimensiones psicológicas que están alteradas. Una vez realizada la conceptualización del término y antes de centrarnos en el método, vamos a proseguir con una breve descripción sobre aquellas herramientas o programas de intervención que se han aplicado en este estudio. Partiendo de las dimensiones de diagnóstico, dos herramientas muy útiles para evaluar el trastorno autista son la entrevista para el diagnóstico del autismo y la escala de observación para el diagnóstico del autismo. Si combinamos ambas, se consigue una mayor eficacia que si éstas se usan de manera independiente. Pero, más allá de estas herramientas, es necesario usar otros instrumentos para valorar en detalle las alteraciones de las personas con TEA. Teniendo en cuenta que esta intervención se realizó sobre un alumno ya diagnosticado, lo fundamental era realizar una evaluación más exhaustiva sobre las áreas con mayor alteración. Por ello se aplicó una de las principales pruebas de evaluación utilizadas para valorar dichas alteraciones, conocida como IDEA, es decir, Inventario de Espectro Autista de Ángel River. Este recoge que las alteraciones de las personas con TEA se pueden organizar en 12 dimensiones, agrupadas en 4 áreas: desarrollo social, comunicación y lenguaje, flexibilidad y anticipación y simbolización. El conjunto de todas estas es lo que define el trastorno autista. Por otro lado, como programas de intervención psicoeducativa, es interesante destacar el sistema alternativo de comunicación PECS y el método TEACH. El primero es un sistema de comunicación por intercambio de imágenes, que consta de 6 fases y comienzan a aplicarse una vez realizada una pequeña evaluación del niño. En este estudio solo hemos aplicado la primera de ellas, y para llevarla a cabo hemos contado con 2 personas adultas que actúan como receptor comunicativo y ayudante físico. El primero de ellos, como podemos comprobar en la imagen, se sitúa frente al niño y es el encargado de captar su atención y realizar el intercambio. El segundo se encuentra detrás del alumno y actúa solo como una sombra, ayudándolo a realizar el movimiento siempre que el niño haya tomado la iniciativa. Por otro lado, el método TEACH está basado en la enseñanza estructurada, que aprovecha las capacidades visoespaciales, permitiendo procesar mejor la información visual y favoreciendo la autonomía en la realización y cambio de tarea. Dentro de esta enseñanza podemos encontrar 4 componentes esenciales para llevarlo a la práctica: organización física, agenda o horario individualizado, sistema de trabajo y estructura de información visual. Basándonos en el sistema que el niño utiliza para la comunicación expresiva, es decir, PECS, se debe complementar la intervención fomentando la comprensión de las interacciones con otras personas mediante el método TEACH. Por lo tanto, el sistema PECS y el método TEACH deben trabajarse de forma conjunta. El objetivo principal de este estudio de caso es desarrollar un programa de aprendizaje de habilidades comunicativas. Teniendo en cuenta que la comunicación es bidireccional, se propone ofrecer una herramienta al alumno para poder comunicarse con otras personas y comprender lo que éstas quieren transmitir cuando se comunican con él. Por último, mediante un análisis cualitativo y cuantitativo, se pretende responder a la siguiente hipótesis. El aprendizaje de habilidades comunicativas funcionales mediante el método TEACH y el sistema PEC ayuda a cubrir las necesidades comunicativas que presentan los individuos con TEA, así como el déficit que muestran en la función ejecutiva, disminuyendo a su vez las conductas disruptivas. A continuación, pasamos a explicar el método de intervención, teniendo en cuenta los participantes, los instrumentos y el procedimiento. En primer lugar, para describir al alumno se utilizará el término Azul con el fin de preservar su integridad. Azul nació junto a su hermano gemelo en 2012, a las 35 semanas mediante parto natural prematuro. Según el informe clínico de neurología pediátrica, presenta retraso madurativo y TEA. Ha estado previamente escolarizado en un centro infantil, donde no ha recibido ningún tipo de adaptación ni intervención. A finales del curso pasado, según su dictamen de escolarización, Azul debía de ser escolarizado en modalidad C, es decir, una aula específica dentro de un centro ordinario. Por lo tanto, es su primer año de escolarización en un nuevo centro en el que convive junto a otros 2 compañeros con diagnósticos parecidos dentro de un mismo aula. Según los informes de expediente escolar, podemos destacar lo siguiente. Su desarrollo cognitivo se sitúa en un nivel inferior respecto a su edad cronológica. En cuanto al desarrollo motor, Azul muestra niveles adecuados a su edad, buena salud y una buena condición física.
aunque no muestra autonomía en habilidades de la vida diaria como la alimentación, aseo o el sueño, por lo que necesita el apoyo de su madre. En el desarrollo comunicativo lingüístico, la comunicación se restringe a actos instrumentales con función de petición, con un carácter protoimperativo, es decir, señala lo que quiere. Nunca ha usado ni está iniciado en un sistema alternativo a la comunicación. Por último, en el desarrollo social y afectivo presenta dificultades tanto en la conducta adaptativa, en el ámbito social y en el desarrollo personal. En segundo lugar, los instrumentos aplicados han sido los siguientes. Para la evaluación inicial se ha obtenido información relativa a informes psicológicos, educativos y logopédicos. Junto con la psicóloga del centro y la tutora del aula, se ha aplicado el inventario ICAP y el inventario IDEA. En el primero se han analizado los niveles de conducta adaptativa en relación a las habilidades básicas de la vida diaria y 8 áreas relacionadas con problemas de conducta. Como resultado hemos obtenido un nivel de necesidad de servicio. El segundo de ellos se analizó lo explicado anteriormente. Al mismo tiempo se han llevado a cabo pruebas no estandarizadas como la observación directa y la entrevista con la familia y los profesionales que han intervenido con él. Durante el proceso de intervención se han utilizado las plantillas que los métodos no han ofrecido, por lo que para PECS se rellenó un registro de cada intercambio teniendo en cuenta la necesidad de ayuda que tenía el alumno, además de los reforzadores y las habilidades de comunicación crítica que presentaba el alumno que fueron estudiadas con la familia durante la entrevista inicial. Para el método TEACH se ha rellenado un registro para evaluar el uso del horario y el del sistema de trabajo. Por último, como evaluación final, se han analizado los resultados obtenidos con cada instrumento y cada registro y se volvió a pasar al inventario IDEA para contrastar resultados de la entrevista inicial con aquellos obtenidos tras haber aplicado el programa de intervención. Por último, el procedimiento llevado a cabo tuvo una duración de 4 semanas. Durante la primera semana se realizó la evaluación inicial, aplicando los diferentes instrumentos. En primer lugar, se mantuvieron entrevistas con los profesionales y familiares que intervenían con el alumno. De forma paralela, se realizó una observación directa en el aula, plasmando los resultados en el registro que podéis observar en la presentación, que ha sido rellenado hasta el final de la intervención para poder contrastar la evolución en cuanto a las conductas. En la misma línea del tiempo, junto a la psicóloga del centro y la tutora, se pasaron los inventarios ICAP e IDEA. Durante la segunda semana comenzó a aplicarse el sistema PEC, con sesiones de 45 minutos. Una vez que el alumno se familiarizó con el uso de pictogramas, se introdujo el método TEACH, durante la tercera semana aproximadamente. Para introducir el método TEACH se organizó el aula en diferentes zonas de trabajo. Se implantó el uso del horario individualizado y el sistema de trabajo. Por último, al finalizar la cuarta semana, se realizó la evaluación final, de la que se extrajeron resultados y las conclusiones que expondremos a continuación. Una vez planteado el método, pasamos a centrarnos en los resultados obtenidos durante todo el proceso. Por un lado, con ICAP se obtuvo un nivel 3 de servicio, por lo que el alumno requería de una intensa atención y/o constante supervisión. Con el IDEA se evaluaron 12 dimensiones, agrupadas en cada área de desarrollo. La puntuación que se le otorgaba a cada dimensión iba entre 0 a 8. Al sumar todas las puntuaciones, obtuvimos una puntuación global que indicaba el nivel de espectro autista. Como podemos comprobar, en la primera evaluación el resultado fue de 83, mientras que en la segunda fue de 59. Al analizar la figura, se puede observar una notable mejoría tras la intervención. Con el registro de conductas precomunicativas pudimos comprobar cómo, la primera semana, la mayoría de las estrategias de comunicación empleadas eran el llanto o los gritos. Una vez puesto en marcha el programa de aprendizaje, esas conductas desadaptadas fueron disminuyendo de manera considerable. Los resultados en cuanto al sistema PEC fueron los siguientes. En cuanto a las habilidades de comunicación crítica, durante la evaluación inicial pudimos comprobar cómo la mayoría de las respuestas ante una petición o mensaje del adulto eran desadaptadas. Con la plantilla de reforzadores se consiguieron objetos preferidos, neutros y distractores. En la diapositiva podemos observar los reforzadores preferidos por el alumno. Con el último registro de PECS evaluamos el nivel de asistencia para recoger el pictograma, alcanzar al adulto y dejar la imagen para realizar el intercambio. En la figura podemos comprobar cómo la ayuda fue disminuyendo a lo largo de las semanas. Tanto con el registro del horario como el del sistema de trabajo del método TEACH se evaluaron áreas de habilidad.
En el primero se observó un avance rápido en cada una, destacando la de iniciación, que comenzó en un nivel 1 y terminó en un nivel 4. La única área que no varió fue la de comprensión del significado de la clave visual, que al estar iniciado en PEX no queríamos variar el formato, por lo que se mantuvo en todo momento pictogramas con la palabra escrita. En cuanto al sistema de trabajo, la variación fue más lenta. Al igual que en el anterior, no hubo variación en dos áreas por las mismas razones. En el área 4 se produjo un avance del nivel 1 al nivel 3, graduando su complejidad de forma progresiva. Como discusión y conclusiones finales, es importante recalcar que todo el proceso de intervención se ha desarrollado en torno a 4 ejes principales. El primero de ellos, es decir, la evaluación de habilidades comunicativas, ha sido cubierto con la observación directa, la entrevista a los familiares y profesionales y los resultados obtenidos con ambos inventarios. Partiendo de la necesidad de comunicación que el alumno presentaba, se trabajó la intencionalidad comunicativa, es decir, el segundo eje. Esta fue cubierta mediante el sistema alternativo de comunicación PEX. El tercero de los ejes hace referencia a los entornos favorecedores para la comunicación. La intervención ha ido dirigida a dos vertientes fundamentales para fomentar la comprensión del alumno. La primera ha sido adaptar la comunicación al nivel del desarrollo del niño, como por ejemplo, captar su atención antes de transmitir un mensaje, mantener un habla clara y concisa, cuidar el tono de voz y las pausas, etc. La segunda está más relacionada con la estructuración del entorno, por lo que se han creado nuevos espacios para reducir las barreras comunicativas mediante el uso de ayudas visuales, a través del método Teach. Este método apoya el uso de la comunicación espontánea y funcional debido a que ha estado enlazado en todo momento con el sistema PEX. Por lo tanto, se ha seguido una misma línea de trabajo. Tanto con PEX como con Teach se ha conseguido un aprendizaje individualizado, fomentando las habilidades comunicativas y disminuyendo las conductas disruptivas. Haciendo mención al cuarto eje, es necesario recalcar que la intervención se ha desarrollado en el centro educativo, es decir, en el aula principalmente, pero se ha generalizado al resto de espacios. Debido al éxito obtenido, se comenzó a generalizar al contexto familiar, ofreciendo pautas y elaborando materiales necesarios como su cuaderno de comunicación, horarios individualizados, pictogramas, etc. Como conclusiones finales se destaca lo siguiente. Azul ha mejorado en competencias sociales, aunque hay que seguir trabajándolas. Se ha iniciado en un sistema alternativo a la comunicación con el que se trabaja el lenguaje funcional, pero aún está limitado a situaciones de petición y demanda. La comprensión del lenguaje, al incluir apoyos visuales, ha sufrido un gran cambio positivo. Y por último, la actitud del alumno y de todos los profesionales ha sido muy positiva, colaborando en todo momento. Teniendo en cuenta la hipótesis que nos planteábamos al comienzo del estudio, cabe recalcar que ambos métodos ayudan a cubrir las necesidades comunicativas de las personas con TEA, mejoran las funciones ejecutivas y disminuyen las conductas disruptivas. Es cierto que con esta intervención se han mejorado estos ámbitos, pero para poder observar grandes resultados deben mantenerse a lo largo del tiempo. Por lo tanto, como propuesta de mejora, lo ideal sería llevar a cabo una intervención con una duración mayor, en la que poder trabajar primero uno de los métodos y una vez afianzado, incluir el otro. En definitiva, tal y como describe Francisco Alcantut, para conseguir cambios significativos y funcionales con el alumno, es preciso abandonar el modelo de déficit o discapacidad para promover el éxito y el potencial de aprendizaje de los niños con TEA, asumiendo que es posible mejorar sus habilidades comunicativas y sociales si cuentan con el apoyo adecuado y partimos de sus fortalezas, intereses y preferencias personales. Y para finalizar con el trabajo, en el punto de bibliografía, cito algunos de los libros y artículos utilizados para la elaboración del estudio. Hasta aquí mi trabajo final de máster. Espero que les haya gustado y gracias por vuestra atención.